Hola, en este screencast vamos a ver los conceptos básicos de destilación para hacer el cálculo del número de platos en las columnas de destilación y el valor del reflujo. Todos los líquidos se evaporan cuando se calienten, es obvio. La volatilidad pues, de una sustancia es el grado con que tiende a evaporarse. Entre varias especies, las más volátiles pues tienden a concentrarse mayormente en la fase vapor, esta que se debe encontrar en equilibrio con el líquido que forman esas especies. Entre los componentes de la mezcla, los más volátiles serán llamados más ligeros o ligeros simplemente. Se separan primero de los componentes menos volátiles, que son los denominados componentes pesados. La volatilidad es directamente proporcional a la presión de vapor de las especies. A mayor presión de vapor, los líquidos serán más volátiles y tienen menor temperatura de ebullición. De aquí que la temperatura de ebullición y la presión de vapor dependen de las cantidades relativas de los componentes en una mezcla líquida. La temperatura de ebullición es la temperatura a la cual se forma la primera burbuja cuando un líquido es calentado a presión constante. Se usa la ley de Raoult para sustancias que son de comportamiento ideal tanto en el líquido como el vapor. En este caso será la suma de la composición en la fase vapor debe ser igual a 1. Similarmente, la temperatura de rocío es la temperatura a la cual se forma la primera gota de líquido en un vapor cuando éste es enfriado y empieza a condensarse a presión constante. Se determina con la suma de la composición de los líquidos debe ser igual a 1. Igualmente aquí se supone que es un comportamiento ideal. Existen datos para determinar la presión de vapor de una gran cantidad de sustancias para usarse en la ecuación de Antoine, la cual determina la presión de vapor como una función de tres constantes A, B y C. Existe una gran cantidad de datos para muchas sustancias. La volatilidad relativa denotada por alfa AB sería la relación de la presión de vapor de la sustancia A sobre la presión de vapor de la sustancia B, que también es igual a la relación de las constantes de distribución Ka sobre Kb. En la zona de líquidos, el líquido subenfriado es aquel que se encuentra por abajo de la curva azul, en la que es denominada la curva de puntos de burbuja. Se llega al punto de burbuja, entonces se tendrá la temperatura de punto de ebullición o punto de burbuja, que sería un líquido saturado. Luego sube y tocando la curva roja, que es la de puntos de rocío, se obtiene un vapor saturado. En el origen de la curva se tiene la temperatura de ebullición de la sustancia B, que es la más pesada, y en la derecha la temperatura de ebullición de la sustancia A, que es la sustancia más ligera. Veamos como ejemplo una mezcla binaria de un componente A con un componente B en equilibrio y se desea determinar la composición y la volatilidad relativa. Aquí tenemos representados por las partículas de las sustancias A y B con unos círculos. Los círculos azules que están huecos son de la sustancia A, mientras la de los círculos llenos en azul serán la sustancia B. La composición en la fase vapor sería igual a la suma de las esferitas huecas A de la sustancia A sobre el número total. En este caso es 8 sobre 12 nos da. La composición de A resulta 2/3, mientras que la de B resulta de 1/3. Después pasamos a calcular la composición en la fase líquida. Igualmente, sumamos las bolitas huecas con las azules. El total nos da XA igual a 2/5, mientras que XB da igual a 3/5. Con estos datos ya podemos pasar a calcular las constantes de equilibrio o los factores de distribución, que también se conocen así, dando Ka y Kb. Con estos valores se calculan ahora la volatilidad relativa de la sustancia AB, que resulta ser igual a 3. Esta volatilidad relativa, como ya se había visto, es la relación de las presiones de vapor de A con B. Esto significa que A es relativamente 3 veces más volátil que B, dando pues que la temperatura de ebullición de A es menor que la temperatura de ebullición de B. Bueno, ahora se trata de encontrar las temperaturas de rocío y burbuja para una mezcla equimolar de benceno y tolueno. La temperatura de burbuja se va a calcular con la ecuación que ya se dio anteriormente y aquí ya se tienen sustituidos los valores de A, B y C tanto para el benceno como para el tolueno. Al sustituir en la fórmula tenemos que la composición es una función
de la temperatura. La composición del benceno es 0.5 igual a la del tolueno, que es una mezcla equimolar. Así que por prueba y error se determina la temperatura de ebullición. Así, por ejemplo, para suponer un valor supuesto de 100 da 196 en la función, que está muy alejado de cero, pero para un valor de 90 grados resulta negativo. Así que al final encontramos que la temperatura de ebullición que más se aproxima para una función igual a 0 es de 92.1 grados centígrados. Ahora se procede a calcular la temperatura de rocío usando la fórmula que ya se había dado anteriormente. Aquí la función es la temperatura y se obtiene un valor de temperatura de rocío de 99 grados centígrados para una función g de menos 0.007, muy próximo al valor de 0, el cual se toma como bueno. Veamos la nomenclatura que se usa en los cortes de las columnas de destilación. Por ejemplo, para una mezcla de 5 componentes serían A, B, C y D. Si se desea que se separen A y B por el domo, C y D por el fondo, entonces se identifica el corte B con C con una diagonal. La diagonal indica el corte de componentes que se hace en la separación. Los del componente de la izquierda serán los más ligeros, esos saldrán por el domo. Los que están a la derecha son los más pesados y siempre saldrán por el fondo. Los componentes adyacentes en el corte son los componentes denominados componentes claves. En este caso son los componentes B, que se identifica como LK, como es del inglés light key o clave ligero, mientras que C es el componente clave pesado del inglés heavy key. Las columnas de destilación se diseñan para separar dos componentes de volatilidad relativa adyacente, que son las claves. Su distribución en el domo y el fondo deben ser especificados. Aquí sabemos que los componentes A, B, C, D, E están ordenados por su temperatura de ebullición de menor a mayor. Cualquier componente más ligero que el componente clave ligero se va completamente por el domo. Los componentes más pesados que el heavy key se van por el fondo del destilador en la corriente de residuo. Ahora veamos los métodos cortos para el diseño de destiladores. Es el uso de dos ecuaciones, una definida por Fensky para determinar el número mínimo de platos, el cual se hace a reflujo total. Esta ecuación requiere tanto la composición y la volatilidad relativa tanto del componente clave ligero y el clave pesado arriba de la columna, en el domo y en el fondo. Esto es decir, en el domo en la corriente de destilado y en el fondo en la corriente de residuo. El número óptimo de platos o número de operación que se define para las columnas de destilación se recomienda que sea igual al doble del mínimo. Bien, para calcular el reflujo de operación, primero se requiere el reflujo mínimo en la columna de destilación. Se usa la ecuación de Underwood. En realidad son dos ecuaciones. Una primera en donde se determina un parámetro θ usando los datos de volatilidad relativa y composición en el domo, que se determina el reflujo mínimo. Pero ese valor de θ debe determinarse con esta segunda ecuación, que depende de la condición térmica Q de la alimentación. Esa condición térmica puede ser de menor de 0 o mayor de 1. Para una alimentación de líquido saturado, ese valor de Q es igual a 1. Se recomienda que el reflujo de operación deba ser al menos mayor en un 20% con respecto al mínimo. Ahora veamos un ejemplo de métodos cortos. Se tiene una mezcla de 45% de mol de N-pentano y 55% mol de N-hexano a una atmósfera de presión, que desean separarse en una columna de destilación en dos corrientes de productos. Una altamente concentrada en N-pentano y la otra en N-hexano. Si se requiere una potencia de 98% en la corriente rica en N-pentano, que saldrá por el domo, en el destilado, y además al menos 95% mol de este N-pentano que se alimente debe recuperarse en esta corriente del domo. Se pregunta cuál es el número mínimo de etapas en una columna de destilación para lograr esta separación de productos si el flujo en el domo de la columna es de 85 kilomol por hora. Veamos aquí con un dibujito de la columna de destilación, la alimentación. No se sabe cuánto es lo que está entrando, pero sí se conoce la composición de tanto del pentano como del hexano. En el destilado se
ha definido que el flujo del domo es 85 kmol por hora y la composición del pentano. Por el fondo no se tiene absolutamente nada de información. Bueno, se dan también los datos de la ecuación de Antoine para el pentano y el hexano, las constantes A, B, C y D, así como la temperatura de ebullición. Primero, sabemos que el flujo de pentano del domo va a ser D por su composición. Será 85, es el flujo total. Por la composición del pentano será el flujo del pentano, pero también esto es igual a lo que entra del pentano multiplicado por 0.96, que es lo que se recupera. Se resuelve esta ecuación y se obtiene un flujo de alimentación de 192.824 kmol por hora. De la misma manera, ya por diferencia, se obtiene B, el flujo en el fondo. Del balance de moles para el pentano se obtiene la composición del pentano, que es 0.033, y entonces la composición del hexano en el fondo pues será 0.967. Aquí en el diagrama de la columna ya tenemos todos los datos: la alimentación, el flujo y la composición, el destitado del flujo y la composición, y el residuo con el flujo y la composición. Primero debemos pasar a calcular la temperatura de rocío y la composición en el domo. Ya conocemos la ecuación, todo es conocido, se da la composición del pentano y del hexano con los datos de las constantes de Antoine, y queda una función f de TR, siendo TR la temperatura de rocío, que es la única incógnita. Entonces esta ecuación se resuelve por prueba y error, y obtenemos que la temperatura de rocío da 37.32, y obteniéndose, bueno, la composición ya se conocía, que es 98% mol de pentano. A estos valores de temperatura se calcula la presión de vapor, tanto del pentano como la presión de vapor del hexano. La del pentano da 1945.4 y la presión de vapor del hexano da 710.6 milímetros de mercurio. Se calcula pues la volatilidad relativa en el domo, dando un valor 2.74. Ahora pasamos a hacer el cálculo de temperatura de burbuja y la composición en el fondo de la columna. Usamos la ecuación que ya conocemos. Aquí la función f de tb depende de la temperatura. Se obtiene un valor por prueba y error de 67.16 con una composición de 0.033 para el pentano y 0.967 para el hexano. Se obtienen también así las presiones de vapor en el fondo, tanto para el pentano como para el hexano. Y además se obtiene la volatilidad relativa, y con estos datos de volatilidades relativas y de composiciones en el domo y en el fondo se calcula el número de platos, dando un mínimo de aproximadamente 7 platos. Se fija el número de platos como el doble del mínimo, dando 14 platos. Y eso ya queda definido para el diseño de la columna. Para calcular el reflujo mínimo se determinan las condiciones de alimentación y suponemos que es un líquido saturado, es decir, que la condición térmica Q debe ser 1. Se determina la temperatura de burbuja en la alimentación con los datos de la composición de la alimentación y una presión de una atmósfera. La temperatura con la ecuación que ya conocemos resulta ser de 50.053 grados centígrados, y con esto se calcula la presión de vapor del pentano dando 1195 y la presión de vapor del hexano. Después se pasa a calcular la volatilidad relativa de cada uno de estos dos componentes. Después se aplica las fórmulas de Underwood para determinar el reflujo. Primero se determina teta con las condiciones de la alimentación, dando un valor de 0.835, y después con este se determina el reflujo mínimo dando un valor de 1.64, que multiplicado por 1.2, considera un 20% de exceso, nos da un valor de 2 para el reflujo de presión. Con esto terminamos y llegamos al fin de la presentación.